Secundaria Urdera 12, 37. Midoriya caminaba alrededor de su escuela secundaria, el lugar donde solo la pasa mal y cada día tiene que experimentar acoso y maltrato. Si tiene que ser sincero, no tiene ningún buen recuerdo sobre esta escuela. La única razón por la que seguía asistiendo era para no preocupar a su madre. No quería distraerla del trabajo por culpa de que su inútil hijo, que no puede soportar que unos chicos de la escuela lo molesten un poco. Después de todo esto, hoy en día en esta sociedad de superpoderes era normal, ¿verdad? ¿Qué sentido tenía acusar a sus compañeros de maltrato con los profesores si estos no iban a hacer absolutamente nada, ya que no tiene Kirk? Su caminata llegaría a su fin al estar enfrente de un pequeño estanque repleto de peces koi. La razón simple: en medio de los peces se encontraba su libreta chamuscada y empapada, flotando ligeramente en medio del estanque por la explosión que Bakugo provocó con sus palmas para luego lanzar su libreta por la ventana del salón. Y ahora veía como los peces koi intentaban comerse los bordes de su libreta. Aparentemente lo habían confundiendo con comida. Profesor estúpido, ¿en serio tenías que mencionar que también iba a postularme para la Academia WA? Claro, luego el tonto y inútil Deku tiene que lidiar con los berrinches de la rubia oxigenada. Suspiró con fastidio y cansancio. El peli blanco estaba realmente harto de tener que soportar los abusos de sus compañeros constantemente y de la discriminación por parte de sus profesores negligentes. Posteriormente Izuku sacaría su libreta chamuscada y empapada del estanque. La sacudió un poco en el aire en un intento de que se secara, al menos lo suficiente como para poder guardarla en la mochila. Al mismo tiempo que murmuraba algunas cosas para sí mismo. No podía negar que estaba cansado de esto, cansado de los maltratos, de los abusos de su supuesto amigo de la infancia y de sus compañeros. Francamente se sentía derrotado. A este punto se preguntaba si acaso vale la pena seguir adelante con su sueño de ser un héroe. ¿De verdad valía la pena proteger a esa sociedad? Divagó por los pensamientos de su mente durante varios minutos, perdida en un torbellino de emociones y reflexiones al mismo tiempo que su mirada estaba fija en el estanque de los peces koi. Sinceramente estaba envidiando a los peces. Todo para ellos parece tan tranquilo, mientras que él tiene que soportar maltratos todos los días, a excepción de los fines de semana, que era cuando tenía algo de paz. Que bueno, no podía disfrutar esos días tanto como quisiera. Se preguntará por qué. Simple: su cuerpo casi siempre está cubierto de moretones y alguna que otra herida que no terminaban de sanar. Lo que a su vez le causaba cierta incomodidad y un dolor constantemente a la hora de hacer sus ejercicios o quehaceres, pero por el momento no había nada que pudiera hacer. Defenderse no era una opción. Después de todo, tampoco sabía pelear. Por más que tuviera una buena condición física, carecía de experiencia en combate, lo que sinceramente lo hacía sentir un inútil. ¿Y así quería ser un héroe? Si ni siquiera podía cuidarse a sí mismo, ¿cómo demonios se supone que protegerá a los demás? Un héroe debe ser fuerte, debe de transmitir confianza y seguridad a los demás, pero, mirándose a sí mismo, sentía que carecía de esa fuerza y confianza. Soy patético, tal vez debería de rendirme. Jamás seré un héroe, soy Kirkles y tampoco tengo el carácter para hacer sentir a las personas que todo está bien. Murmuró con una voz apagada, sumido en su propia depresión, y su baja autoestima no ayudaba, solamente lo hundía más en su miseria. No obstante, soltó un suspiro cansado por lo bajo y al final solo llevaría su libreta en mano mientras empezaba a caminar de regreso a su hogar con la mirada baja, perdido en sus pensamientos al mismo tiempo que se encontraba caminando por el asfalto de regreso a su hogar. Sin embargo, antes, optó por tomar un pequeño desvío para despejar un poco su mente. Era una costumbre que había desarrollado cuando tenía días agotadores que lo desgastaban tanto físicamente como emocionalmente hablando. A veces caminar por largos periodos de tiempo lo tranquilizaba un poco. Por un momento detuvo por un momento su andar con la cabeza en alto, observando frente a él como unos pétalos de cerezo caían de los árboles de cerezo por la suave brisa del viento. Era realmente una vista hermosa. El cielo, cubierto y adornado por nubes blancas, que eran ligeramente decorado por los pétalos rosados que llevaba el viento a quién sabe dónde. Tenía miles de preguntas en su mente sin una respuesta clara, pero tal vez no todo tenía que estar resuelto hoy. Permitirse vivir con preguntas abiertas también es parte del crecimiento personal. Era consciente de que no siempre encontraría las respuestas a sus preguntas más profundas. A veces, el alma no necesita respuestas sino un espacio donde descansar sus preguntas, aunque sienta cansada. En aquel instante un recuerdo pasado de su infancia se reprodujo en su mente, el día que su vida se volvió un infierno, ese fatídico día donde lo diagnosticaron. Kirkles fue una de las tantas pruebas que al parecer el destino le puso.
Su mente retornó al pasado en un recuerdo amargo que muy en el fondo sabía que no había superado. Sacudió la cabeza en un intento de alejar esos recuerdos de su madre, disculpándose mientras lo abrazaba solo siendo iluminado por el brillo de la computadora que reproducía un video antiguo de Olmig salvado a más de 100 personas al mismo tiempo que reía y sonreía, asegurándoles con su icónica frase a los ciudadanos: todo está bien, ¿por qué? Porque yo estoy aquí. Ahora ya no sabía qué pensar mientras retomaba su caminata en silencio, pasando por debajo de un puente, no se percató de un extraño lodo o masa viscosa se extendía lentamente hacia él, cuando se percató ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos esa extraña masa viscosa se había enrollado alrededor del cuerpo aprisionándolo, en cuestión de segundos. ¿Qué mierda es esto? Tartamudeó asustado y desesperado, Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ya el villano de lodo lo había atrapado y trataba de apoderarse de su cuerpo, entrando por la fuerza en su boca. Él decía algunas cosas que no era capaz de entender debido a la desesperación del momento, solo lo hacía pensar en una sola cosa que era sobrevivir. Empezó a patalear y golpear al villano en un intento de quitárselo de encima, pero fue inútil porque sus golpes no surtían ningún efecto. Cada segundo que pasaba, cada momento de resistencia se sentían como largas horas. Su garganta dolía mucho y sentía como el aire se le escapaba rápidamente de sus pulmones, sintiendo como su vista lentamente se iba nublando lentamente mientras fragmentados de su vida iban pasando en segundos. Finalmente se rindió y se resignó a saber que solo sería una herramienta para este villano, un camuflaje para pasar de ser percibido de los héroes. Antes de cerrar los ojos, unas palabras resonaron en su cabeza de una voz que vagamente le resultaba familiar, aunque en estos momentos no podía identificarla al mismo tiempo, se mostraba en su mente una imagen, un recuerdo de su infancia que él había olvidado. El escenario había cambiado, ahora se veía a él mismo más joven de unos 4 años, jugando en un parque con alguien que parecía de su misma edad, sin embargo, no podía reconocer su rostro por culpa de una neblina negra que tapaba su rostro. Lo único que podía ver con claridad era su figura, que a juzgar por su complexión física podía deducir de que era una niña, además distinguió una cabellera verde con mechas negras. ¿Qué es esto?, murmuró curioso y confundido. Nuestro peli blanco protagonista estaba desconcertado, sin entender qué es lo que significaba esto. Izuku caminó hacia su versión más joven para escuchar lo que se hablaba con esa niña. Aclaración: para referirme a Izuku niño, lo llamaré Izu. Puede ser posible que haya más flashback de Irán armando el rompecabezas de la fragmentada mente de Izuku. Vamos Izu, no se vale, eres muy bueno en este juego. Comento al mismo tiempo que inflo los cachetes en protesta. Izu, bueno, no es mi culpa que tú seas tan mala, jagándolo, y además ¿cómo se te ocurre esconderte en el tobogán? Dice estando divertido y algo juguetón. Hey, no era tan mala idea si el tobogán tenía forma de tubo. Lo dijo con molestia mientras le dio unos golpecitos en el brazo a Izu. Izu, bueno, tienes razón, era una buena idea. Apoyarte con las manos en las paredes del tobogán y quedarte en media altura. Hubiera sido brillante si no me hubiera tirado por el tobogán y de paso chocarte a ti, jefe. Respondió con tono burlón. Eres malo Izu, tú sabías que estaba allí y te tiraste a propósito. Fastidiada / molesta. Izu, para nada, yo no tenía la más mínima idea que estabas ahí. Haciéndose el tonto, claramente sabía que ella estaba allí. Mentiroso, sí que sabías, te tiraste a propósito. Bufó molesta y empezó a darle golpecitos en el pecho a Izu, el cual solo esbozó una leve sonrisa. Izuku observaba esta escena arqueando la ceja aún sin comprender qué significaba esto y por qué su mente le proyectaba estas imágenes, o mejor dicho estos recuerdos. Fue en ese instante que escuchó la voz de su madre. Izu, Miu, ya es hora de volver a casa, se nos hace tarde. Fue entonces cuando las piezas se encargaron en el rompecabezas. Izuku abrió los ojos como platos al finalmente haber armado los cabos sueltos. La niebla negra que cubría el rostro de la niña se dispersó revelando a una niña casi idéntica a él, pero en versión femenina, con cabello verde y ojos esmeralda. Miu, oh no, vamos mamá, 5 minutos más por favor. Infla las mejillas y hace un tierno puchero para convencer a su madre. Izu, Miu, tenemos que hacerle caso a mamá, además, me dio un poco de hambre. Dijo apenado. Miu, Oni-san, se supone que debías estar de mi lado. Frunciendo el ceño aunque solo hizo que Izu viera. Inko, ya Miu, si quieres mañana volvemos al parque. Le dedico una sonrisa cálida. Miu, yay. Izuku se quedó observando esa escena con impresión. Tenía una hermana, pero ¿por qué no la recordaba?
Miles de preguntas sin una respuesta se instalaron en su cabeza, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, el escenario cambió repentinamente a un momento en específico que no recordaba. Frente a él se proyectó una imagen donde se veía a sí mismo días después de que lo diagnosticaron Kirkles. Estaba en su cuarto sentado en su cama, abrazando un peluche de un conejo verde con la mirada perdida e incapaz de aceptar su realidad de ser Kirkles. Izuku aún estaba confundido y desconcertado. La razón era que no recordaba esto, ¿pero por qué? ¿Por qué no podía recordar esto? Giró la vista al ver cómo la puerta de su cuarto se abría y lentamente vio cómo se asomaba la cabellera verde de Miu. Parecía nerviosa, tal vez algo triste por ver a su hermano mayor así. Ella se acercó lentamente y se sentó a su lado durante varios minutos. Solo hubo silencio entre ambos hasta que su hermana reunió el coraje para hablar. Miu, Izu, yo creo que no importa si no tienes Kirk, aún creo que eres genial y eres mi hermano mayor. Dijo en un intento de consolar a su hermano, aunque no sabía exactamente qué decir para animarlo. Miu, Omiri-san, Izu, Miu, ¿tú crees que puedo ser un héroe? Preguntó con una voz quebrada y desconsolado. Miu frunció el ceño al ver la expresión de su hermano mayor y lo abrazó con fuerza. Miu, ¿qué preguntas tontas haces? Oni-san, tú ya eres mi héroe. Tanto la versión más joven de Izuku y la del futuro abrieron los ojos. Las lágrimas se deslizaron al mismo tiempo de las mejillas de los Izukus. Hubo una diferencia. Izuku, quien siempre había esperado que alguien quien fuera confiara en él, que le dijera que podía ser un héroe, sintió que por un momento eso ya no importaba, pues al final ya era un héroe para alguien. Izuku siguió observando la escena hasta que escuchó lo siguiente. Miu, si despierto mi Kirk, seremos héroes juntos, Oni-san, ¿ok? Seremos como el hombre murciélago y el chico maravilla de las caricaturas. Lo dijo con una sonrisa radiante. Izu, claro Miu, prometo entrenar mucho como Batman. También esbozando una gran sonrisa, Miu, seremos los mejores héroes. Buzo alegre y contenta de haber levantado el ánimo a su hermano, nuestro peli blanco protagonista ahora entendió esa motivación por entrenar que había tenido desde niño. La razón por la que entrenó su cuerpo, por la que se esforzaba constantemente, era por la promesa que había hecho con su hermana. Todo fue por ella. Volviendo al presente, Izuku estaba en la misma posición de hace unos momentos, con ese estúpido villano de lodo intentando meterse en su cuerpo. Sin embargo, esta vez por puro instinto generó una potente explosión de sus palmas, liberándose lo suficiente como para poder respirar. Esto tomó totalmente por sorpresa al villano, que no esperaba que de la nada el chico recobrara sus fuerzas como para lanzarle una explosión de sus palmas. Pero antes de que algo más pasara, una voz que Izuku reconoció al instante resonó en el lugar. No tema joven, todo está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, Texas Smash. Una potente ráfaga de viento salió disparada, haciendo que el villano de lodo soltara a Izuku, el cual cayó al suelo de rodilla, tosiendo al mismo tiempo que se agarraba el cuello tratando de recuperar el aire. Olmig se acercó al joven con su característica sonrisa y se tuvo que arrodillar en una pierna para estar a la altura del chico. Disculpe la tardanza, joven, ¿se encuentra bien? Preocupado por el estado del joven peli blanco. Sí, estoy bien, Olmig, llegaste justo a tiempo. Dijo con voz entrecortada por la tos. Me alegra, joven, que se encuentre bien. El símbolo de la paz se quedó paralizado al ver el rostro del chico. Por alguna razón sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo por las similitudes del joven que tenía enfrente con su mayor archienemigo. Su sonrisa flaqueó levemente antes de sacudir la cabeza. No puede ser algún pariente de él, ¿verdad? Solo es una coincidencia, ¿verdad? Era imposible que su mayor archienemigo haya tenido una familia secreta sin que nadie lo supiera. Sin duda estaba imaginando cosas. No. Solo estaba siendo paranoico. Seguramente su cabeza le estaba jugando una mala broma y una de muy mal gusto. Desvió esos pensamientos a un lado. No era momento de pensar en una teoría que tal vez ni siquiera sea cierta. Era imposible que sea cierto. Izuku por otro lado tosió un poco de saliva con sangre, pero lentamente se estaba reincorporando. Creo que a partir de este día le voy a desarrollar un miedo a pasar debajo de un puente. Murmuró para sí mismo, pero aún así Olmig oyó su comentario y soltó una risa leve. Lo importante es que se encuentra bien, joven. Cierto, gracias por salvarme, Olmig. Murmuró algo apenado y reservado. Olmig, no hay de qué, joven Midoriya, es mi deber como héroe proteger al inocente. Al contrario, yo debería disculparme, subestimé al villano. Si no hubiera sido por mi descuido, usted no tendría que haber pasado por esta experiencia tan desafortunada. Admitió con sinceridad, mientras su sonrisa flaqueó un poco. Oh, no se preocupe por eso.
Gracias, aquí estoy bien, eso es lo que importa. Respondió tímido. La sonrisa de Olmig se ensanchó. Había algo en este chico que no lo dejaba tranquilo, algo le decía que tenía que ponerle el ojo encima, no solo por su particular apariencia que se parecía demasiado a All for One, pero de adolescentes aún, que no podía afirmar que se vieran igual que en su juventud, pues ¿por qué demonios sabría cómo se veía ese bastardo de All for One de adolescentes? Este joven aspirante a héroe, como lo sabía simple, había dado un vistazo rápido a la libreta del chico para firmar un autógrafo. La primera página era sobre él, que al principio no le iba a dar mucha importancia hasta que leyó el análisis sobre su Kirk. Nombre heroico, Olmig. Nombre civil, desconocido. Edad, desconocido. Kirk. Se desconoce su nombre debido a la falta de información que Olmig, el símbolo de la paz, ha proporcionado, siendo este uno de los mayores misterios del símbolo de la paz Olmig y de la sociedad actual. Mi opinión y análisis. Muchos sugieren que el Kirk de Olmig se trata de un aumento físico, pero lo dudo. La fuerza que Olmig ha demostrado es monstruosa, es capaz de crear tornados con su pura fuerza, lo que no se ha visto hacer a ningún otro héroe con un Kirk de aumento físico, capaz de alcanzar ese nivel de fuerza. Tal vez su Kirk sea uno de acumulación de fuerza o energía. Estas características me resultan más adecuadas a un Kirk de este tipo. Sin embargo, hay un Kirk que me resulta bastante parecido y que encaja con este Kirk que teorizo que tiene Olmig. Me recuerda a la peculiaridad de la ya difunta heroína Nana Shimura, pero ella podía flotar. Aunque, tal vez ella sería uno de esos raros casos con dos Kirks. Pero su Kirk de fuerza era más débil que el de Olmig, no obstante tienen bastantes similitudes. Es como si Shimura le hubiera heredado el poder en una versión más fuerte a Olmig, y si no mal recuerdo ella era su maestra. ¿Acaso serán parientes? Eso explicaría las similitudes con su Kirk. Debilidades. No se han encontrado debilidades en el símbolo de la paz, pero en ciertos entornos parece ser menos efectivo de lo que normalmente es. En entornos con poca visibilidad y poco oxígeno, Olmig parece agotarse más de lo normal. Tal vez la edad ya le esté pasando factura. Aunque no se sabe la edad de Olmig, sí se sabe que ha sido un héroe en servicio por mucho tiempo. O yo teorizo que fue herido de gravedad en alguna batalla que hace que le cueste respirar y sea menos efectivo, aunque se mantenga activo como héroe. He notado que permanece menos horas y por ende menos tiempo en servicio. En la misma página estaba un dibujo de él donde se enmarcaban algunos puntos con signos de interrogación, donde sugería que probablemente acumulaba cierta cantidad de energía o fuerza en sus extremidades a la hora de lanzar un golpe debido a la variedad de golpes que él tenía. En pocas palabras, se estaba refiriendo a los nombres de sus técnicas, y otra teoría que había escrita en la libreta sobre su Kirk el One for All, era que simplemente la energía de su Kirk recorría todo su cuerpo, y al momento de golpear canalizaba cierta cantidad de energía en su puño. Fue en ese momento que sintió un escalofrío recorrerle la espalda a este muchacho. Casi había descifrado el secreto del One for All y solo analizando había especulado que tal vez tenía una lesión de gravedad, lo cual era cierto. Era innegable que Midoriya tenía una mente que, si se trabajaba bien y con el tutor correcto, lograría grandes cosas. Si tenía que apostar, probablemente Nezu sería el mejor candidato y sin duda estaría encantado de entrenar a un joven tan brillante como el que tenía enfrente. Después de eso había decidido guardar la libreta en la mochila de Izuku. Cuando este aún se estaba recomponiendo de su casi muerte a manos de ese villano, fue cuando se acercó a él a verificar si estaba bien. En la actualidad veía a Izuku con curiosidad, sin duda, le veía potencial como héroe. Esas habilidades para analizar quirks y entornos eran muy valoradas en la sociedad heroica. Este adolescente había llamado su atención. De alguna manera le recordó a él, en ese día, que su difunta maestra Nana lo había salvado de unos criminales de poca monta. Joven Midoriya, ¿cierto? ¿Eh? Sí, me llamo Izuku Midoriya. Respondió algo tímido. Debo de admitirte, los análisis de tu libreta son impresionantes. Especialmente sobre los Kirk. Admitió con sinceridad. Izuku no se esperaba un elogio por parte de su ídolo de la infancia, por lo que se sintió avergonzado por el halago, e intentó restarle mérito alegando que no eran la gran cosa. Bueno, no es eso la gran cosa, es solo que me gusta analizar los Kirk de los demás, es uno de mis pasatiempos. Hay tantos Kirk diferentes y únicos que analizar, pero y yo solo escribo lo que sé, me viene a la mente a simple vista. Es algo tonto, puedes burlarte si quieres. Respondió avergonzado y con un matiz de tristeza. Olmig arqueó una ceja ante el último comentario de Izuku. ¿Realmente creía que sus análisis son tontos? ¿Por qué creería eso? Oh, joven Midoriya, estos análisis son realmente impresionantes, lo digo en serio.
Las habilidades de análisis son muy valoradas en el mundo heroico, es una gran cualidad para un joven aspirante a héroe. Izuku se quedó unos momentos en silencio inseguro, estando cabizbajo, pero al momento siguiente las palabras salieron de sus labios en un murmullo sin pensarlo. ¿Crees que aún siendo un Kirklees pueda ser un héroe? ¿Un Kirklees puede ser un héroe aún sin un superpoder? All Might vaciló, lo había tomado por sorpresa. Descubrir que el chico era Kirklees por un momento se quedó en blanco, creyó tener la respuesta, pero un recuerdo pasó fugazmente, una imagen del pasado. Cuando recordó haberle hecho la misma pregunta a su maestra, las dudas en su cabeza inmediatamente se disiparon. Antes de hablar pensó un poco sus palabras para responder. Claro que puede ser un héroe, joven Midoriya. Pero el camino será difícil, tal vez incluso más difícil que alguien con una peculiaridad, sin embargo que eso no te detenga de dar tu máximo cada día. Sé que puedes conseguirlo. Solo no te rindas. Respondió con convicción y confianza. Izuku levantó la cabeza repentinamente al escuchar esas palabras que tanto anhelaba escuchar en lo profundo de su alma, sintió sus ojos llenarse de lágrimas, pero se aguantó las ganas de llorar con toda su fuerza de voluntad, para no hacer una escena frente a su ídolo de la infancia. Gracias, All Might. Sollozando al borde de las lágrimas. All Might le revolvió el cabello con una sonrisa tratando de reconfortarlo, aunque pensó que fue una mala forma de intentar ser reconfortante, ya que eso solo pareció hacer que los sollozos de Izuku fueran más agudos. Después de haberse calmado un poco y de recuperar la compostura, nuestro peli blanco decidió preguntar algo. ¿Puedo preguntar dónde quedó el villano de lodo? Comentó con curiosidad. Lo tengo justo aquí. Aseguró palmeando su bolsillo donde tenía la botella que tenía al villano, pero no sintió nada. Izuku notó que había una botella abierta en el suelo y All Might también se percató de ello. Esto es malo, ¿verdad? All Might asintió. Fue cuando sintió que el tiempo se le estaba agotando y maldijo por lo bajo. Por lo que se despidió de Izuku con rapidez y le dijo que regresará a casa. Izuku simplemente asintió con la cabeza, sin hacer ningún movimiento para evitar que All Might se fuera. Después de todo tenía que hacer su trabajo, por lo que simplemente observó cómo este flexionaba las piernas y daba un gran salto desapareciendo de su vista. Nuestro peli blanco se quedó unos momentos más en el mismo lugar, simplemente observando el cielo, ahora con su determinación renovada. Realmente no supo cuánto tiempo estuvo ahí parado simplemente admirando su paisaje. Tal vez estuvo unos 15 minutos pensando sobre una cosa en especial, que había sido esa explosión que generó con las manos. No pudo evitar recordar las explosiones que Kacchan hacía con su Kirk, pero él no tenía Kirk, ¿verdad? ¿Cómo había sido capaz de generar esa explosión al menos que él? Antes de que siguiera indagando más en sus pensamientos, estos fueran interrumpidos por unas explosiones lejanas y un humo negro que empezaba a subir al cielo, lo que inmediatamente lo alertó y salió corriendo en la dirección de donde provenían las explosiones. 10 minutos antes, cambiando con el peli cenizo barra bullín de Izuku, claro, estoy hablando del musulmán de Katsuki Bakugo. El anteriormente mencionado estaba caminando junto a sus perros falteros que lo seguían a todos lados, aunque a Bakugo le molestaban sus presencias. Realmente odiaba que estos extras lo siguieran. Al mismo tiempo pateó una lata del suelo con fastidio. Era exasperante para Bakugo tener que escuchar a esos extras insultar o hablar mal de Izuku. Eso no era lo que lo molestaba, sino que todos esos insultos eran insultos reciclados que él en algún momento le dijo a Izuku. Escuchaba con el ceño fruncido los murmullos y risas de los extras. Hasta que se hartó de escucharlos. Y se volteó enojado. Cierren la puta boca de una vez, extras. Son una maldita molestia. Gritó ya fastidiado. La voz fastidiada e enojada de Bakugo fue suficiente para silenciarlos. Dejen de hablar del maldito nerd, bola de imbéciles. Bakugo quería seguir gritándoles a los extras por seguir tocando el tema de Izuku, cuando una extraña masa verde atrapó sus piernas y se sobresaltó. No fue capaz de reaccionar a tiempo cuando el villano de lodo emergió por detrás de su espalda y en cuestión de segundos ya lo tenía encima tratando de meterse en su cuerpo, pero realmente este villano era estúpido si creía que se lo iba a dejar fácil. En la actualidad, Izuku llegó al origen de las explosiones. Había una gran multitud obstruyendo el paso, así que intentaba asomarse para ver algo, aunque, en estos momentos estaba odiando ser tan bajito ya que no veía nada. Maldijo por lo bajo ser tan petizo. Escuchaba algunos murmullos y comentarios de algunas personas en la multitud, pero no les dio importancia, estaba más concentrado en ver qué estaba sucediendo en ese barrio que estaba cubierto en llamas.
Fue entonces que su vista captó una cabellera familiar y al villano de lodo que casi se había metido dentro de su cuerpo. Por unos instantes se quedó paralizado, su mente trabajando a 1000 por cada segundo que pasaba. No sabía qué hacer ahora, pero ¿por qué se preguntaba qué hacer? No era un héroe, mucho menos era alguien que pudiera hacer algo en una situación tan peligrosa como esta. Después de todo, ¿quién era él? ¿Por qué realmente pensaba que podría hacer algo para ayudar a Bakugo? Además, él era solo un Deku, un inútil que perseguía un sueño estúpido e inalcanzable para él. Como si fuera una mala broma, su mente lo estaba metiendo en un conflicto interno con sí mismo. Lentamente su expresión se tornó más apagada y vacilante. No obstante, ver cómo ningún héroe se movía para rescatar a Bakugo con la excusa de estar esperando a un héroe con el Kirk adecuado. ¿En serio? ¿Esos héroes simplemente se van a quedar con los brazos cruzados mientras una persona frente a sus ojos les pedía ayuda? ¿No pueden estar hablando en serio? ¿Por qué no hacen nada? Muévanse de una vez. Izuku vería cómo los héroes se resignaban a intentar algo, y eso fue lo que encendió la chispa en Izuku, y sin pensarlo se lanzó al peligro. Apartó a la gente y corrió con todas sus fuerzas a rescatar a Bakugo, a su ex amigo de la infancia. No podía dejarlo morir a pesar de todo el daño que le hizo. Un verdadero héroe no debía dudar en salvar a alguien que pide ayuda. Oyó algunos gritos de los héroes tratando de detenerlo, pero no les hizo caso. No podía quedarse de brazos cruzados, viendo como alguien necesitaba ser salvado. Mientras corría, giró sobre sí mismo, tomando impulso para lanzar su mochila en la cara del villano, logrando darle en el ojo con los objetos que cayeron de su mochila. De esta manera el agarre en Bakugo se aflojó, dejándolo respirar por unos momentos. El villano gritó de dolor por su ojo lastimado y disparó esa masa viscosa como tentáculos, pero con la fuerza de unos látigos en dirección de Izuku. Al mismo tiempo el peli blanco se movió a un lado esquivando uno de los tentáculos y con una acrobacia pasó por encima de otro. En cuanto estuvo enfrente del villano de lodo y Bakugo, lo escuchó hablar. ¿Qué haces aquí, Deku?, dijo entre asombrado y fastidiado, que no es obvio. Intentando salvarte, respondió con una sonrisa temblorosa. Bakugo vaciló por un momento, demasiado sorprendido como para decir algo más. Izuku, sin perder más tiempo, intentó liberar al peli cenizo de las garras del villano. Desesperado tomó por los hombros a Bakugo, jalándolo con todas sus fuerzas, sintiendo como cada músculo de su cuerpo se tensaba por la fuerza que estaba ejerciendo. Por el rabillo del ojo vio como un tentáculo del villano se dirigía hacia él. Sin embargo, Bakugo, con las fuerzas que le quedaban, apuntó su mano izquierda al tentáculo, creando una explosión que desvió la trayectoria del ataque el suficiente tiempo para que Izuku lograra sacarlo. Ambos adolescentes cayeron al suelo agotados, y a pesar del agotamiento, Izuku con dificultad tomó de la camisa a Bakugo, y con las fuerzas que le quedaban lanzó el cuerpo semiconsciente de Bakugo unos pocos metros lejos en dirección de los héroes. Esbozó una leve sonrisa al ver que Bakugo ya estaba a salvo. Sin embargo, un tentáculo se enrolló alrededor de su tobillo, arrastrándolo con fuerza. A lo que intentó desesperado de sujetarse de algo para no volver a estar en las manos de ese asqueroso villano. Destroy Smash. Fue lo último que oyó Izuku antes de que su vista se nublara por completo y quedara inconsciente. Izuku estaría abriendo los ojos lentamente, acostumbrándose a la luz del día nuevamente. Se incorporó lentamente hasta sentarse en el suelo, observando a sus alrededores, viendo a unos cuantos metros de donde él estaba a unos héroes que estaban elogiando a Bakugo por su Kirk y por su gran resistencia por haber aguantado tanto tiempo. Al girar la vista vería a Olmig siendo entrevistado por los medios. Aún estaba tratando de procesar la situación cuando le llamaron la atención. Kamui Wolves, por Dios chico, no debiste ser tan imprudente. Fue peligroso, dijo manteniendo una voz tranquila, aunque no iba a decir que no estaba molesto por la acción tan imprudente del chico, pero lo importante ahora es que ahora se encuentra bien. Lo que lo tranquilizaba en cierta medida. Death Arms, no tenías ninguna razón por la que ponerte en peligro así. A diferencia de su compañero Death Arms, sonó más molesto y severo por la acción de Izuku. El peli blanco aún seguía medio aturdido y desconcertado, solamente pudo bajar la cabeza mientras lo regañaban por haber actuado como un héroe, cuando ellos no hacían nada y solo se quedaban viendo con los brazos cruzados como un villano intentaba meterse en el cuerpo de una persona que pedía ayuda. Y ellos nada más observaban. Death Arms, pudiste haberte hecho mucho daño, chico. Debiste dejarnos el trabajo a nosotros los héroes profesionales. ¿Estaba hablando en serio? ¿Dejarle el trabajo a los héroes cuando ellos no se movían y solo observaban?
Apretó los puños con fuerza, esto tenía que ser una broma porque a él lo estaban regañando por hacer el trabajo que se supone era de los héroes. Mientras que a Bakugo lo elogiaban por su gran Kirk, cuando literalmente fue por su maldita culpa, que los héroes no podían acercarse, eran sus malditas explosiones las que retrasaban el avance de los héroes. Izuku gruñó con molestia, no podía creer que hasta los héroes lo discriminaban por no haber demostrado un Kirk. Estuvo tentado a arremeter contra ellos, gritarles en la cara que un adolescente hizo el trabajo de ellos. Sin embargo, alguien se le adelantó. Moon Lady, hey. Dejen al chico en paz. Sí, es cierto que fue imprudente y arriesgado, pero gracias a él logramos salvar al mocoso C4 al fin, y al cabo ambos están a salvo por la llegada de All Might. Comentó con el ceño fruncido mientras se ponía enfrente de Izuku, Kamui Watts, pero Mount, el chico debe de entender que fue peligroso. ¿Qué hubiera pasado si All Might no llegaba? Protestó mientras se sobaba la frente. Moon Lady, tienes un punto, ramitas. Pero creo que él entendía que era peligroso y aún así hizo lo que ustedes debían hacer. Además, ustedes no son sus padres para andar regañándolo. The Atarms, está bien, es cierto. Moon Lady, por cierto, diles a esos dos tontos que dejen de elogiar a la bomba con patas. Deberían regañarlo a él debido a que por sus explosiones prendió fuego todo este barrio y destruyó varias propiedades. Suspiró con fastidio. La única razón por la que quedó impune de los daños es porque su actuar se considera defensa propia. Kamui Watts chasqueó la lengua, encontrando algo de razón en las palabras de su compañera, así que se disculpó con el peli blanco y fue a reprender a sus otros dos compañeros héroes. The Atarms, cierto, disculpa chico, me dejé llevar un poco solo, quería que entendieras que eso fue una mala idea. Izuku, está bien, no se preocupe, solo era parte de su trabajo. Algo reservado aunque más calmado, Moon Lady, Shu. Lo despidió con unos gestos de su mano, ve a andar por allí que te necesitan en otro lado grandulón, yo me encargo del chico. The Atarms negó con la cabeza ante la actitud de Yu. Pero se dio la vuelta sin decir nada, no tenía ganas de discutir con ella. Hasta que por fin se va. Murmuró con cansancio. Izuku por su parte observó a la rubia con curiosidad, recordaba vagamente que ella también estaba intentando ayudar en el rescate de Bakugo, sin embargo debido a que no podía entrar por lo estrecho que resultaba el barrio para su tamaño con su Kirk activo, poco y nada pudo hacer en esa situación, por lo que había visto cómo se encargó de proteger a los civiles, del fuego y las explosiones con sus brazos. Yu se dio cuenta de la mirada que le estaba dirigiendo el peli blanco y esbozó una sonrisa coqueta. Parece que hoy me encontré con un lindo fan. Si quieres mi número solo tienes que pedirlo, corazón. Insinuó con un toque coqueto. Q y yo, N no. Tartamudeó por los nervios al mismo tiempo que su rostro se teñía de un notorio tinte rosado. Moon Lady rió con ternura por la reacción de Izuku a su comentario. Y esbozó una gran sonrisa. Ara, tranquilo Midoriya, ¿verdad? Preguntó con una voz curiosa, al mismo tiempo que ponía una de sus manos en su cintura. Izuku solo pudo asentir aún sonrojado por la vergüenza que sentía en ese momento. Encontré tu libreta, se quemó un poco, pero aún está entera. Y discúlpame, tenía curiosidad así que la leí. Hizo un gesto de disculpa con las manos. Izuku recién se daría cuenta de que ella tenía su libreta en su mano izquierda. No pasa nada, ese solo son apuntes de los héroes que veo. Dice apenado, sí, lo he notado, debo de decir que dibujas muy bien. Creo que podría darte mi mejor ángulo para que me dibujes. Respondió con un tono travieso y coqueto, el peli blanco se puso aún más rojo. Yu soltó una risita juguetona al mismo tiempo que le entregaba la libreta. Izuku, quien apenado tomó suavemente su libreta de las manos de Yu. Bueno, hablamos luego. Dijo con una sonrisa divertida mientras hizo un gesto con su mano derecha simulando un teléfono. Nos vemos, copito de nieve, cuídate. Izuku asintió lentamente viendo cómo Yu se despedía con un saludo de manos. Sin duda hoy había sido un día lleno de sorpresas. Sin saber qué más hacer, el peli blanco decidió regresar a hogar. Lo más probable era que su madre lo estuviera esperando en casa. Al mismo tiempo que pensaba en las palabras de la heroína debutante Moon Lady, se sintió algo confundido por lo último que dijo, por lo que con curiosidad abrió su libreta directamente en la página de Moon Lady. Abrió los ojos como platos y su mandíbula se abrió con sorpresa al ver no solo el autógrafo de la heroína, sino que también su número de teléfono. Más tarde ese día, Ciudad Musutazu. 5:34 p.m. No muy lejos del departamento de los Midoriya, veríamos a Izuku caminando con la mirada fija en su libreta. Aún pensando en todo lo que había pasado hoy.
Primero Katsuki le explota la libreta que paradójicamente más tarde arriesgó su vida para salvarlo, pero eso sucedió más tarde después de que Katsuki explotó su libreta. Por ciertos acontecimientos termina siendo atrapado por un villano. Después tiene en su mente recuerdos de varios escenarios de su infancia que no recordaba. Ahora sabía que tenía una hermana. ¿Cuál era el problema? Simple, porque no la podía recordar. Y resulta que tuvo que pasar un evento como ser atrapado por un villano para poder recordarla. Eso sin duda lo mantenía bastante confundido y estresado. Tampoco entendía por qué su madre no menciona nada de ello. Sin embargo, eso no era lo que más lo dejaba pensando. El hecho de haber creado esa explosión con las palmas de sus manos lo dejó desconcertado. ¿Cómo diablos había hecho eso? Aún estaba confundido al respecto. Con todo lo que había pasado hoy, no solo había sido salvado por su ídolo una vez sino que 2 veces, y por si fuera poco ahora tenía el número de la heroína que debutó hoy en la mañana, Moon Lady. ¿Cómo se supone que debe de reaccionar ahora? Ahora solo faltaba que se encuentre a una chica en la basura por culpa de querer probar un invento suyo. Ja, como si esas cosas pasarán. No era como si el putísimo Olmig de la nada apareciera y le dijera que quiere que él sea su sucesor, ni en sus sueños más anhelados iba a pasar eso, ¿verdad? Saldría de sus pensamientos al escuchar como la voz familiar de Bakugo lo llamaba. Se dio media vuelta para escuchar qué le iba a decir. Escucha, Deku, yo nunca te pedí que me ayudaras en nada. ¿Entendiste? Nunca me ayudaste, ¿me entendiste? Yo estaba bien solo. Eres un fracasado sin don y sin juicio, no me menosprecies. Tomo aire un momento, hiciste que te debiera un favor. Dijo lo último en voz baja para luego irse furioso, así que respeta, perdedor. No obstante, Izuku solo soltó un suspiro, con la clásica jota de sudor estilo anime, mientras observaba cómo se iba la rubia oxigenada. En ese instante algo aterrizó enfrente de Izuku, el cual se asustó y cayó al suelo de espaldas por la sorpresa. Pero se apresuró a sentarse en el suelo y sus ojos se abrieron por la sorpresa de ver al mismísimo Olmig frente a él, por tercera vez en el día. Ya estoy aquí, joven Midoriya. Olmig, ¿qué haces aquí? Estabas rodeado de reporteros. Sin dudas estaba sorprendido. Jajaja, escaparme fue pan comido. ¿Y por qué? Porque yo soy Olmig. Los ojos de Izuku se abrieron como platós al ver cómo Olmig se desinflaba como un globo y en su lugar dejaba a un hombre que parecía más un esqueleto en vez de estar la figura imponente de Olmig. Debí de suponerlo, ya llegué a mi límite 2 veces en el día de hoy. Murmuró en voz alta para sí mismo, mi tiempo se debió reducir, se repitió en su mente ser más responsable con el uso del Ofa. ¿Qué le pasó a Olmig? ¿Por qué perdió su forma? Es una larga historia, joven Midoriya, que más tarde te contaré. Tomó aire y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Oh, está bien Olmig. Confundido pero decidió no comentar nada sobre la forma esquelética de Olmig. Debo agradecerte, joven, por haber actuado en ese instante con el villano de lodo. ¿Por qué? Fue por mi culpa que te distraje en tu trabajo. Si no te hubiera distraído con mis preguntas tontas, el villano de lodo no se hubiera escapado. Solo soy un chico tonto sin Kyuk. Respondió culposo. Exacto, fue gracias a que actuaste tú, el chico tímido que no tiene ningún Kyuk, que pude actuar al final. Izuku se quedó en silencio tratando de entender qué es lo que quería decir Olmig con sus palabras. Por lo que lo dejo continuar. Todos los héroes famosos tienen historias de su época en sus escuelas, pero todas ellas tienen algo en común. Sus cuerpos se movieron antes de que lo pensaran. Los ojos de Izuku se iluminaron ligeramente ante las palabras de Olmig. Pero por alguna razón las disculpas de su madre del día que lo diagnosticaron Kirkles vinieron a su mente. Sintiéndose algo tembloroso y bajó ligeramente la cabeza, pero como si fuera un recordatorio las palabras de su hermana resonaron en su mente. ¿Qué preguntas tontas haces, Oni-san? Tú ya eres mi héroe. Entonces levantó la cabeza nuevamente, pero esta vez con una leve sonrisa. Olmig notó ese pequeño detalle, no obstante, lo dejaría de lado por el momento. Ahora tenía que decir algo importante. Y a mí me sucedió lo mismo, así que reafirmó mis palabras, joven Midoriya. Puedes ser un héroe. Izuku esbozó una sonrisa al mismo tiempo que unas pequeñas lágrimas amenazaban con salir. Cerró los ojos y se limpió una lágrima mientras recordaba todas las veces que lo criticaron por perseguir un sueño supuestamente imposible. Joven, eres una persona más que digna de heredar mi poder. ¿Qué heredarte tu poder? Miró a su ídolo con una expresión de sorpresa. Olmig rió entre dientes. Jaja, ¿qué? ¿Por qué esa cara? El verdadero espectáculo comienza después.
Dio unos pocos pasos al frente, antes de levantar un dedo en el aire y luego señala a Izuku al mismo tiempo que tosía sangre. Escucha, joven Midoriya, tienes que decir si aceptarás mi poder, sí o no. Izuku lo miró aún más sorprendido por sus palabras. Pero ¿de qué está hablando, All Might? Dijo confundido. Yo me estoy refiriendo a mi Kirk, joven. Respondió con seriedad, mientras limpiaba la sangre de su boca. Los medios acostumbran a llamarlo superfuerza, y en las entrevistas siempre evade la pregunta con un chiste. Y es porque el símbolo de la paz All Might tenía que ser un héroe nato. Pero joven Midoriya, te voy a decir la verdad, a mí me entregaron este Kirk como si fuera una antorcha sagrada. ¿Dijiste que te lo entregaron? Entonces tu Kirk es un poder heredado de otra persona. Espera, eso significa que Nana Shimura te heredó ese poder de forma literal. Lo diría en voz alta, al escuchar que una de sus teorías sobre el poder de All Might era cierta. Correcto, Nana fue mi maestra y fue ella quien me entregó mi Kirk el One for All. Y ahora ha llegado tu turno. Exclamó lo último con convicción. One for All. Ese es el nombre de tu poder. Sí, yo heredé el poder de transferirlo. Este poder primero pasa por una persona que hace crecer este poder para luego dárselo a otra persona que también hace crecer el poder y lo transfiere. Es la materialización del poder que gira en torno a las voces que piden ayuda con un corazón valiente. Cerró su mano en un puño. Pero, ¿por qué querías transferirme un poder tan grandioso? Genuinamente confundido y a la vez curioso, ya llevo tiempo buscando a mi sucesor y creo que tú eres la persona indicada para heredarlo. Eres solo un fan de superhéroes sin un Kirk, pero fuiste el más heroico en esa situación. Respondió con sinceridad refiriéndose a cuando se lanzó al peligro, para luego palmearse la cabeza. En fin, bueno, de todas formas todo lo que hagamos depende de ti. Entonces, Izuku apretó los puños con determinación mientras pensaba en las palabras de All Might. Él había dicho cosas para animarlo hasta, le confió su secreto, no tenía razones para rechazarlo. Y con una expresión seria pero determinada dio su respuesta. Está bien, aceptaré. All Might esbozó una sonrisa, bien, una respuesta rápida. Justo como creí que responderías. Pero heredar su poder no sería una tarea fácil. Un día antes del entrenamiento. Ciudad Musutazu. 11:17 AM. Vemos a nuestro peli blanco protagonista, corriendo. Había salido a correr para despejar un poco la mente. Ayer había sido un día muy movido. Habían pasado demasiadas cosas, entre ellas, All Might le había comentado que tenía una herida que limitaba el uso del One for All. Con ello también confirmó su segunda teoría sobre por qué All Might había estado menos activo. Se detuvo un momento cerca de un callejón para tomar un pequeño respiro antes de continuar. Pensando algunas cosas, ahora se estaba preguntando qué clase de héroe sería ahora que técnicamente sabía que iba a heredar el poder de All Might, lo que en retrospectiva había cambiado totalmente el héroe que quería ser. Su sueño se sentía tan cerca como a la vez tan lejos. Pateó una lata abollada que salpicó en un charco de agua hasta chocar con un viejo contenedor de basura oxidado. No pudo evitar preguntarse en voz alta: ¿cómo podría ser un héroe ahora? Ayudándome, respondió alegremente el contenedor de basura. Izuku se sobresaltó y dio un salto hacia atrás en una escena casi cómica. Repitiéndose en su cabeza si había imaginado eso. ¿Quién eres tú? Tartamudeó casi saltando fuera de su piel por el susto. ¿Qué estás diciendo? ¿Puedes ser un héroe? Solo ayúdanos a mí y a mi bebé, estoy estancada. Respondió el contenedor de basura, su voz alegre pero distorsionada. Oh, Dios mío, ¿tu Kirk te convierte en un contenedor de basura? ¿Podría llamar a la policía para que te ayude? No. Solo ayúdame, no soy el contenedor de basura, estoy en el contenedor de basura. Me quedé estancada. Oh, está bien, lo intentaré. Se acercó con curiosidad al contenedor de basura, levantó la tapa estirándose para tirarlo. En el interior del contenedor de basura, se encontró con el rostro sonriente de una chica, que llevaba un par de gafas intrincadas de aspecto extraño, su rostro cubierto de suciedad y la mayor parte de su cuerpo enterrado entre la basura. Su cabello rosado recogido en una cola de caballo y sus brillantes ojos amarillos de un patrón extraño se clavaron en él. Hola. Soy Mei Atsumi. Dijo la chica con una sonrisa, estoy buscando materiales para mis bebés super lindos. Pero, bueno, mi bebé más nuevo parece no funcionando correctamente, creo que algo de basura se atascó en las uniones de los servos o el cableado se enredó. Ja, pero está bien, ¿por qué vas a ayudarme? Sí, creo que puedo. ¿Qué pasa con tu bebé? ¿Está bien? Preguntó el peli blanco mirando dentro del contenedor de basura, no lo veo.
Es el Power Suite, lo estoy usando. Afirmó la inventora, es un exoesqueleto mecánico diseñado para mejorar la fuerza del usuario, va a revolucionar la industria de los héroes, iba a usarlo para encontrar algo, te rescaté para construir más bebés super lindos, pero el Power Suite se ha atascado y ahora bueno, no puedo moverme en lo absoluto. Comentó alegremente, Izuku ladeó la cabeza a un costado algo confundido antes de hablar. Está bien, solo no te muevas. Eso es divertido, ¿por qué debería facilitar el movimiento? Está bien, tal vez debería pedir ayuda. No necesitas a un don nadie sin que empeore las cosas. Dijo, perdiendo fuerza en su voz con cada palabra, estaba inseguro de poder hacer algo. No seas tonto, puedes ayudarme solamente desenterrarme, por favor no llames a la policía, siempre se enojan cuando tienen que sacarme algo y luego mis padres y Ari se enojan y yo no lo hago. Y luego no me dejan hacer bebés lindos durante días, incluso durante semanas. Dijiste que querías ser un héroe, así que sé uno. Yo, si puedo ayudar. Lo siento. No te disculpes, todo está bien. Solo sácame de aquí, por favor. Izuku empezó a tirar la basura del contenedor, desenterrando lentamente a Mei. Después de 1 o 2 minutos logró sacar la mayor parte de su torso, revelando la parte superior de su Power Suite. Era una estructura de metal tosco con juntas hidráulicas conectadas por haces de cables desordenados. Tendrás que desabrochar las correas, están debajo de mis axilas, así que tendrás que meter las manos debajo para sacarme. Le comentó alegremente mientras tarareaba suavemente, eso significaría que tendría que, ya sabes, tocarte. Tartamudeó avergonzado y con un notorio sonrojo extendiéndose por su rostro, sé que estoy muy sucia en este momento, pero te agradecería que me desabrocharas. Respondió Mei sin haber captado las implicaciones de las palabras de Izuku. Sé que a algunas personas no les gusta la suciedad, pero tú ya estás muy sucio, así que no creo que haga una diferencia. No, yo quiero decir, bueno, tendría que tocar tú, Desvió la vista avergonzado, aunque Mei estaba vestida con un mono empapado y una camiseta vieja y sucia. Obviamente todavía era una mujer joven en crecimiento y él no quería que ella lo considerara un pervertido. Está bien, puedes tocar a mi bebé siempre y cuando no le hagas daño. Parece que sabes ser amable con las máquinas, así que puedo confiar en ti. Además, esta es la única manera de sacarme de aquí. Serías mi héroe si me ayudarás. Esas fueron las palabras mágicas. Sonrojándose furiosamente, Izuku hundió sus manos con cuidado debajo de los brazos de Mei y logró encontrar ambas correas, desabrochándolas. Luego Mei lo guió para que desabrochara 2 correas más de sus brazos, aparentemente despreocupada con el hecho de que un chico estuviera tocando su cuerpo de manera tan obvia. Una vez que se desató la última correa, Mei se retorció un poco incluso antes de que Izuku pudiera alejarse frotándose contra él. Como consecuente, él retrocedió, pero ella extendió la mano y lo agarró. Sáqueme. Ordenó, necesito una mano. Izuku, avergonzado y sonrojado como un tomate, agarró firmemente a Mei y tiró, apoyando sus piernas contra el contenedor de basura. Tras unos segundos de forcejeo y lucha, Mei salió disparada del contenedor de basura. Izuku se sorprendió cayendo hacia atrás, aterrizando sobre su trasero y Mei cayendo encima de él. ¡Ah, ja! Ella se rió, al mismo tiempo que se sentaba sobre el pecho de Izuku. Me salvaste, realmente eres un héroe. ¿Tú crees que sí? Jadeó nerviosamente cuando Mei se presionó contra él, sonriéndole ampliamente. La cabeza le daba vueltas por los nervios de tener a una chica tan cerca y sus mejillas ardían. Por supuesto. Los héroes salvan a la gente y tú me salvaste a mí. Vamos, ahora tenemos que salvar a mi bebé de las sucias garras del contenedor. Mei se levantó de encima de Izuku, dejando a un peli blanco con ojos en espiral en el suelo. Se acercó al contenedor de basura, empezando a hurgar dentro intentando sacar el exoesqueleto del Power Suite. Izuku sacudió la cabeza poniéndose de pie, tomando un poco de aire antes de acercarse a ayudar a Mei. Trabajando codo a codo lograron sacar el Power Suite a pesar de que estaba cubierto de mugre y alguna que otra sustancia de dudosa procedencia. Espera, tengo una lata de grasa, mira si puedes encontrar alguna rotura en el cableado. Le dijo la peli rosada sonando más como una orden, y se inclinó para administrar su creación. Yo realmente no, estaba por protestar Izuku, pero Mei le entregó un par de alicates. Simplemente, vuelve a conectarlos, eso debería de funcionar. Izuku suspiró, al menos era una tarea sencilla, tras ojear un poco el cableado del Power Suite. El peli blanco terminó encontrando varios lugares en donde los cables se habían desgastado o sueltos, ya sea por el forcejeo inicial de Mei para
salir del tacho de basura o ya sea por el forcejeo de hace un momento, para sacar el power switch del tacho de basura. Volvió a conectar los cables obedientemente con cuidado de hacer coincidir correctamente los colores del revestimiento exterior del cableado. Por suerte las veces que había construido circuitos para las clases de ciencias, le sirvieron de algo. Izuku había sido bastante bueno en eso aunque nunca tuvo un interés real por ello. Entonces, Atsume-san, ¿dijiste que este es un elemento de apoyo para los héroes? Preguntó con curiosidad aunque sin poder ocultar su incomodidad de estar trabajando tan cerca de una persona que apenas conoce, mientras que Mei no decía mucho, solo tarareaba desafinadamente para sí misma al mismo tiempo que trabajaba. Lo será, un día seré el mayor inventor de Japón. Haré bebés súper lindos y serán utilizados por todos los mejores héroes profesionales, tendré fondos ilimitados y podré gastar todo mi dinero, tiempo en mi laboratorio y taller, haciendo bebés ilimitados y nadie jamás me molestará. Declaró felizmente mientras ladeaba la cabeza al mismo ritmo que tarareaba con una sonrisa en el rostro. Es por eso que voy a ingresar a la escuela secundaria UA, donde fueron los mejores héroes, tienen muchos fondos para su curso de apoyo y siempre hacen bebés súper lindos para sus estudiantes. Izuku, si yo también estaba planeando ingresar a la UA, pero al curso de héroes para convertirme en un héroe, aunque bueno no estoy seguro de poder serlo. ¿De qué estás hablando? ¿Puedes ser un héroe? Porque ya lo eres. Nos salvaste a mí y a mi bebé. Dice agradecida y sonriendo felizmente. Bueno es que creo que no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna peculiaridad. Se sobó la boca inseguro. Bueno entonces tendrás que usar uno de mis bebés. Declaró la inventora mientras inspeccionaba el trabajo de Izuku, hizo unos ajustes pero asintió con aprobación. Con el Power Suite o con cualquiera de mis otros bebés, cualquiera puede ser un héroe, incluso tú también puedes ser un héroe. El peli blanco esbozó una suave sonrisa, aún escuchar esas palabras lo hacían sentir sentimental, se limpió una lágrima que amenazaba con salir antes de hablar. Gracias, ¿realmente crees que sí? Incluso si misteriosamente manifestará una peculiaridad no. ¿Me ayudarías a entrar en la OME? Ella sintió convencida. Por supuesto, y si eso pasará o no, de todas formas te ayudaría, nos salvaste a mí y a mi bebé. Ahora solo tienes que sacar ese microondas del contenedor de basura. ¿Yo qué? Resultó que la razón por la que Mei se había metido en el contenedor de basura en primer lugar, era para sacar un microondas roto que alguien había tirado allí. Izuku tuvo que contener la respiración, metiéndose dentro del contenedor de basura, tomando el aparato, entregándoselo a Mei y luego volvió a salir cubierto de suciedad. Se miró a sí mismo unos segundos encogiéndose de hombros, su ropa estaba arruinada y lo más probable es que a su madre le vaya a dar un ataque cuando lo viera. Vamos. Dijo con entusiasmo, ponte el Power Suite y podrás llevar el microondas de regreso. Yo no, mira, mejora tu fuerza, con este bebé serás tan fuerte como necesitas ser. Como si tuviera una peculiaridad para mejorar la fuerza, imagínatelo tú con el Power Suite mostrándole al mundo lo lindos que son mis bebés. Estás en los exámenes de ingreso a la UA. Se jactó Mei, el peli blanco levantó una ceja con curiosidad y terminó cediendo a las persuasiones de Mei. Así que simplemente se dejó atar en el traje de poder a pesar de que estaba cubierto de suciedad. Mei era un poco alta para una chica y Izuku aún era bastante bajo, por lo que tenían aproximadamente la misma altura y complexión, lo que hacía que ajuste fuera bastante bueno. Activando el traje de poder, rió suavemente y presionaba el interruptor de activación. En ese momento el artilugio cobró vida, Izuku flexionó experimentalmente sus brazos probando su movilidad. Solo ten cuidado de no moverte demasiado rápido, casi me rompí el brazo de esa manera. Al principio muévete despacio y con cuidado. Con cautela Izuku se inclinó y tomó el microondas. Para su sorpresa y asombro, con el traje de poder puesto sentís como si el microondas no pesara prácticamente nada. El exoesqueleto mecánico del traje hacían la mayor parte del levantamiento, dio algunos pasos cuidadosos sintiéndose ligero como una pluma, su paso era ligeramente elástico como el de un astronauta en la luna. Tropezó y cayó unas cuantas veces pero Izuku estaba decidido a que eso